Hola, ¿cómo están? Esperando siempre que se cuiden mucho en casa y lentamente viendo esta posibilidad de volver a la normalidad en nuestras distintas partes de nuestro país. La verdad es que continuamos trabajando y desarrollando estos comentarios de historia. En esta oportunidad vamos dirigido a nuestros primeros medios, pero como tema en general tiene que ver con un importantísimo antecedente de la Primera Guerra Mundial. Todos ubicamos la llamada Gran Guerra y debemos decir que tuvo varios importantes antecedentes, varias causas en distintos escenarios. En este comentario solo nos vamos a referir a uno, que tiene que ver con la denominada decadencia o caída del Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco, recordemos que tiene 550 años aproximadamente al momento de iniciar la guerra, desde 1453 en adelante, que han controlado Anatolia, Asia Menor como le conocemos, cae Constantinopla y después siguieron una expansión que llegó, como podemos ver, hasta las puertas de Viena, todo el cercano oriente y también el norte de África. Entonces, cuando hablamos de un imperio que tiene más de 5 siglos, señalar que su proceso de decadencia dura aproximadamente 90 años, claro, puede parecernos mucho tiempo, 90 años, pero dentro de 5 siglos es, como se enseña en la historia, un proceso, no se derrumbó de un año para otro. El Imperio Turco Otomano podemos decir que empieza su proceso decadente y que va a afectar enormemente una de sus fronteras, especialmente la frontera europea, como antecedente de la Primera Guerra. Digamos que comienza aproximadamente en el 1800, redondeando fechas, ¿de acuerdo? Recordemos que faltando 2 años para el inicio del siglo XIX, 1798, por eso lo redondeamos al 1800, Napoleón Bonaparte prácticamente logra enfrentarse por una parte a los turcos mamelucos que están en el norte de Egipto y lo hace como una manera de enfrentar a los británicos. ¿Qué importancia tiene esto? Es que podríamos decir que es el primer elemento en el que se demuestra que el poder turco no es ya ese incontrarrestable imperio, ya que tuvo que aceptar, por una parte, esta amenaza napoleónica y ver cómo simplemente la rama de los mamelucos del norte de Egipto no es capaz de frenar el avance de Napoleón en esa zona. Napoleón, entre sus objetivos estaba, por una parte, disminuir el poder turco, pero el otro, atacar intereses ingleses. Pasado ya algunos años y después de esta experiencia, la verdad es que el norte de Egipto comenzó a quedar como un área de interés y de influencia para el naciente imperio británico. Los turcos entonces van a ir perdiendo lentamente entonces el control total del norte de Egipto, así como también van a ir perdiendo el control de varias otras zonas que han sido de su dominio desde estos 500 años que yo estoy señalando. Podemos avanzar otro poco, mira, en 1823, con ayuda de los mismos ingleses y los franceses, Grecia inicia un proceso de independencia, un proceso también que dura algunos años, hasta 1830, y el imperio turco, el poderoso y gigante imperio turco, no es capaz de retener a Grecia, que se va a levantar como una república. Se va a levantar como un estado moderno e independiente, que es lo más importante. Los turcos no pueden frenar aquello. Pasado el tiempo, sabe que el imperio turco va a haberse enfrentado con los rusos, aproximadamente en la mitad del siglo XIX, 1853 al 56, se desarrolla una guerra que es conocida como la Guerra de Crimea, que de una u otra manera es por el control del Mar Negro. En este conflicto podemos señalar de una manera que la extraña diplomacia del siglo XIX, ahora apoyado por ingleses y franceses, los turcos logran por lo menos el control, la mitad del control del Mar Negro en esta guerra contra Rusia. Pero, como vemos, los turcos por sí solos no podían enfrentar a los rusos y han necesitado de la ayuda de ingleses y franceses. De una u otra manera vamos demostrando lentamente en el camino cómo los turcos no son ya ese imperio poderoso. Si seguimos avanzando hacia 1880 y nos acercamos cada vez más al siglo XX, la verdad es que todo el norte de África va a ir siendo también perdido
por parte del Imperio Turco. Va a ir pasando a manos férreas y control total por parte de los ingleses. Lo que va a ser Libia va a quedar en manos de los italianos. Marruecos en manos de tanto españoles como la zona de Argelia en manos francesas. Y por otro lado, hacia finales, la verdad, del siglo XIX, mientras en Estados Unidos se están levantando las torres de extracción petrolera, los estudios demostraron que en el cercano Oriente, perdón, también existe mucho petróleo. Y el cercano Oriente, lo que hoy día sería Irak, Irán, lo que hoy día sería efectivamente Kuwait, lo que hoy día sería la región de la antigua Mesopotamia, es una zona rica en petróleo, lo sabemos, y era de control del Imperio Turco. Y este lentamente también con una blanda política, con una política débil, tanto en los asuntos netamente de relaciones con los demás estados como los asuntos económicos, va a permitir la intromisión norteamericana y también inglesa y, en tercer lugar, francesa en esta región de la antigua Mesopotamia. En otras palabras, el Imperio Turco prácticamente está quedando reducido a la península de Asia Menor, Constantinopla y a la zona de los Balcanes. En los Balcanes, ya dijimos, Grecia logró su independencia, pero al ir ya llegando al 1900, hacia iniciar el siglo XX, faltando apenas 14 años para el inicio de esta gran guerra, ¿qué va a pasar al interior de Turquía? Los últimos sultanes han demostrado esa debilidad hacia las potencias e imperios europeos. Por una parte, recuerdo el nombre de Abdul Hamid, uno de los últimos sultanes turcos, que la verdad estaba más interesado en los regalos que Alemania le podía otorgar, como efectivamente un Mercedes-Benz del año, por ejemplo, hacia esa fecha ya existían los vehículos, a cambio de literalmente un saqueo de recursos arqueológicos, a cambio de una cooperación cultural en la cual Alemania primero y podríamos ir a lo mejor mencionar otros estados europeos, van a conseguir de parte del gobierno turco y los científicos, los arqueólogos, los historiadores, los estudiosos europeos van a poder entonces, a cambio de regalías al sultán, poder sacar, extraer, quitar, llevarse desde el cercano oriente piezas arqueológicas invaluables. Por eso en los más importantes museos de Berlín, como el Museo de Pérgamo y el Museo de Historia, tienen allí nada más ni nada menos que la puerta de la Gran Babilonia de los tiempos antiguos. Un ejemplo. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que el sultán estaba viendo de manera bastante sesgada la política internacional y eso hizo reflotar un sentimiento nacionalista turco que hacia 1900 tenía ya un par de décadas, pero que habíase disminuido, sin embargo, con esta débil conducta del imperio turco y de las autoridades, se va a levantar nuevo este sentimiento nacionalista turco, uno que va a buscar que el imperio turco vuelva a ser lo que fue. Este movimiento se llamó los Jóvenes Turcos y estuvo liderado por Mustafa Kemal Atatürk. Algunos le llaman Kemal Atatürk. No, me da lo mismo, no sé turco. Pero este personaje podríamos decir que quiere rescatar ese nivel internacional y de potencia que los turcos tuvieron en otro tiempo y veían con desesperación cómo entonces Turquía se inclinaba ante las potencias europeas. Con esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un intento, va a haber un control político en manos del ejército turco, va a reflotar el nacionalismo y se va a levantar un sultán, Mehmed V, que el cual también va a demostrar una debilidad en la política exterior y el hombre fuerte va a ser Mustafa. Pero hay algo que ya no se puede detener. Por eso dije hace unos minutos atrás que el proceso es de 90 años y es cuando algo va cayendo y ya no lo puedes detener. Puede ser muy lenta la caída, pero no lo puedes frenar. Hemos demostrado que el imperio turco ha perdido el control de el cercano oriente, el norte de África, se le fue de las manos Grecia, no pudo enfrentar por sí solo al imperio ruso y ahora desde el interior vemos que también están siendo socavadas las bases porque este antiguo sistema o régimen, llamémosle así, del sultanato está entrando en jaque por las intentonas nueva sangre, nuevos políticos y también el del ejército liderado por Mustafa. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Que al iniciar literalmente el siglo XX, la zona de los Balcanes
se va a transformar en una región muy problemática para los turcos. En primer lugar, porque han perdido Grecia, y en segundo lugar, de manera categórica, en los Balcanes hay fuertes nacionalismos. Tenemos, obviamente, los griegos, kosovares, macedonios, eh, podríamos hablar, obviamente, búlgaros, rumanos, va a haber serbios, bosnios, croatas, montenegrinos, los habitantes de Dalmacia en general. Chiquillos, chiquillas, ¿qué va a pasar? Todos estos fuertes nacionalismos van a buscar también su independencia y no pueden porque están dominados por un imperio turco, pero que ojo, que está en un proceso decadente. Va a surgir incluso un nuevo escenario, con la presencia de dos potencias que van a prestar interés en los Balcanes. Una es Rusia y la otra es el imperio austrohúngaro. Este último, aprovechando la debilidad del imperio turco en la región, simplemente en 1908 se anexó Bosnia-Herzegovina. ¿Qué es anexar? Simplemente es una tradición muy popular, es, ok, ahora esto es mío. Y Bosnia-Herzegovina pasó a manos del imperio austrohúngaro, sin siquiera una guerra, sin siquiera un conflicto y sin que los turcos pudieran, digámoslo, hacer nada. Esto va a alimentar los apetitos entonces independentistas de Bulgaria, obviamente Serbia, Montenegro y por su parte Bosnia-Herzegovina, pero no con los turcos, sino que con el imperio austrohúngaro, al ver que cambiaba de amo, digámoslo así, de una noche a la mañana. Así vamos a llegar a 1912 y 13, en lo que se desarrollan dos guerras que se conocen como las guerras balcánicas. El meollo de este conflicto es que ahora Turquía va a perder completamente el control que tenía en Europa, ya que con las guerras balcánicas se va a independizar completamente Bulgaria, va a alcanzar la independencia Serbia y también Montenegro. Los turcos pierden el control total de los Balcanes, quedando solamente el territorio que está en la parte europea de la ciudad de Constantinopla. De ahí en adelante, las fuerzas nacionalistas que están en los Balcanes, producto de la falta de autoridad, la falta de poder y el control turco, la patudez del imperio austrohúngaro, la intencionalidad rusa, quien predicaba lo que se llamaba el paneslavismo, es decir, la unión de todos los eslavos de la región balcánica, ojalá conmigo, decía Rusia, por ser un pueblo eslavo. Todo esto va a generar en los Balcanes una fuerte tensión permanentemente. Ya estamos en 1908, 1910. Por su parte, el Kaiser había desafiado a los franceses en una zona de su interés que los turcos ya no controlaban, como lo fue Marruecos. La tensión era enorme. En Serbia había un grupo nacionalista, obvio, habían hacía poco independizándose. Luego, dentro de esto había diferentes grupos. Le pueden llamar terroristas, patriotas, de diferentes formas. Vamos a llegar a 1914 y el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visita Sarajevo. Y Sarajevo está en Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, es famoso el momento en el que se produce un atentado y el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y quien lo asesina en Bosnia es un serbio, Gavrilo Princip, un estudiante universitario de fuertes convicciones nacionalistas. Yo me pregunto si él era serbio y el asesinato es en Bosnia, probablemente estaba pensando en todos los eslavos, en toda la independencia de la región, no sabemos. El asunto es que producto de que él fuera serbio, Austria-Hungría da un ultimátum a Serbia, le pide todos los responsables y se desencadena de ahí en adelante una seguidilla de amenazas que terminan con la declaración de guerra entre Austria-Hungría a Serbia y luego los aliados de cada una de las partes empiezan también, como un dominó, botando una pieza tras otra para declararse la guerra unos a otros y comenzar la Gran Guerra, la de 1914. Muy resumido, pocos datos, algunas fechas, pero con esto vemos que los turcos o la decadencia del imperio turco es un antecedente concreto del inicio de la Primera Guerra Mundial. Nos vemos.